Finalizado con el iceberg de Tokyo Ghoul y dedicarme ahora a los análisis pendientes de Choujin X como en otros vídeos, deseo hoy recopilar de las 4 partes brindadas para el iceberg, en pro que puedan seguir todos los vídeos y en caso de no haberlos visto, lo puedan finalizar en su totalidad. Espero lo disfruten. Comencemos. En el nivel 1 deseo colocar algunos cabos sueltos que en un viejo vídeo que realicé sobre puntos que quedaron inconclusos en el manga, pueden caber en este temario inicial. Es aquí que podemos iniciar con misterios como son el padre de Ken Kaneki, el destino de Eto Yoshimura, el destino de personajes con sus finales malos en el epílogo del 179 de Re, Seido Takizawa devorando a su familia y si Kaneki tenía problemas mentales. Con el primer punto, apreciamos que gran parte de la personalidad analítica y reflexiva de Kaneki, adicional de sus conocimientos de vida, los comenzó a desarrollar gracias a la afición al leer los libros heredados de la biblioteca de su padre, siendo esta persona, a quien podemos confiarle de gran parte de su personalidad, esto en contramedida de las debilidades mentales y temores heredados gracias a su madre. Esto último, los abordaré a fondo con mayor detalle en unos minutos. Es aquí donde nos preguntamos si realmente el padre de Kaneki alguna vez lo pudimos ver o conocer como un personaje X que Ishida pudo incluir como un huevo de Pascua, pero que nunca dejó explícito de este en su historia. Con este aspecto, considero que el padre de Ken al igual de manera irónica con el padre de Hideyoshi al que pudimos en líneas confirmar que fue un investigador del CCG y que realmente fue quien le inspiró a su hijo de su afición de los ghouls, más como guías espirituales y fuera de línea dentro de la trama de la historia, siendo quienes ahondaron en la personalidad de ambos personajes. Un caso similar se pudo apreciar en un primer momento con otro personaje popular como Eren Jaeger y su relación con Grisa, a quien inicialmente tuvimos más como una figura secundaria en relación a su madre, pero que, con el tiempo, tuvo peso e importancia en el desarrollo de la personalidad de su hijo. Por lo tanto, a pesar de nunca conocer personalmente de la figura del padre de Kaneki, este indirectamente inspiró a su hijo en los puntos positivos de su vida y una parte para ser la persona que logró ser posteriormente. En el otro lado de la moneda, podemos ver los problemas mentales de Kaneki como un personaje que, como abordé en el vídeo de las personalidades de este, podemos ver como el punto inicial a este trauma y condición de trastorno de múltiples personalidades, miedo a quedarse solo y sufrir de dependencia a los demás, adicional de un instinto a decir mentiras de manera compulsiva, han conllevado a que el personaje, por más que se pueda ver como un punto de admiración, lo haga más humano por sus quiebres emocionales y mentales. En este punto, observamos cómo el punto fundamental de estos males se desarrolló con los maltratos y tratos de su madre que, desde mi perspectiva, se pudieron dar como muestra de frustración y rechazo del pequeño ante la pérdida de su esposo a quien pudo considerar su todo y al perderlo, conllevó a ver a Ken como una de las causas de esa pérdida, conllevando a sus golpizas que el niño vio como una muestra de afecto de ella hacia él. Adicional, podemos notar cómo la obsesión por su trabajo y ayudar al único ser querido que pudo sentir aprecio como fue la explotadora de su hermana, dio lugar a que Kaneki adoptase de las posturas menos halagadoras de su madre a beneficio propio y normalizando de estas, cuando vemos cómo sus mentiras al tocarse el mentón se inspiró de su madre, el intento de ser castigado por ella y que él tomase esto en sacrificarse por todos a costa de su propia integridad, esto último basado por el exceso de trabajo de ella para ayudar a su hermana y finalmente, emular instintivamente en pro de evitar quedarse solo y siendo esa unidad que perdió con sus padres, conlleva a que Kaneki termine adoptando de posturas negativas y dañinas para su ser, donde para bien o mal, han llevado a su quiebre emocional y psicológico tarde o temprano. Por tal motivo, podemos considerar un hecho de como Ken más que un personaje con virtudes e ideales, puede verse más como alguien fragmentado mental y psicológicamente, pero que, gracias a las amistades y apoyo logrado por años, logró minimizar de dichas circunstancias a su favor, en pro de que no quedara dentro de un contexto más realista en una simple soledad y ocultando de un trastorno mental grave como es bipolaridad o múltiple personalidad. Pasamos ahora al caso de Eto Yoshimura que a pesar que toqué en el vídeo sobre hechos sin sentido en Tokyo Ghoul, apreciando como su salida dentro de la mitad de la historia al finalizar la saga de Kokuria para finalmente salir en la batalla final contra B, estando ella como un títere a manos de Donato Porpora y que, con su muerte a manos de Amon, ella pudo recuperar su estado en pro de derrotar junto a Cabras y al CCG de Kaiko. Sin embargo, el hecho que ella tuviese una de las resoluciones de historia más pobres y poco abordados de parte de Ishida, conllevan a que hasta hoy nos preguntemos de las acciones que Furuta, B, Kannou y Payasos hicieron en torno a ella, para dar pie a su inicial transformación en pro que Porpora la controlara como una marioneta a su posesión.
Por más que no haya una explicación oficial, considero que este hecho se dio con el error de Kaneki al dejar de ella en medio del campo de batalla, a pesar de estar malherida, causando que fuese fácilmente capturada por B, dando pie a su experimentación y consigo, en el uso de su cabeza para que fuese manipulada por Donato Pórpora, en pro de usar dicha cruz puesta en su cuerpo como interceptor para ser usada en contra de su voluntad, conlleva a que finalmente con la muerte del falso sacerdote, diese pie a recuperar su ser y con ello, derrotar de B. No obstante, con el final del manga veremos que se ignoró y dejó de lado del destino de Eto, consecuentemente a pesar de tener escenas con el destino de personajes irrelevantes del nivel de la Madama, los Kuroiwa o Misato Gori. Con base a esto, es probable que analizando el destino positivo de muchos de los personajes de esta historia y el hecho que Eto para bien o mal, fue una inspiración al dejar al descubierto al CCG y su cúpula como goals con su último libro, da pie a que haya podido recuperar su vida como escritora y teniendo una gran popularidad entre el público casual como el especializado. Es gracias a este tiempo que logró consolidarse como una figura pública de peso con sus libros y proyectos literarios, donde veo a Eto posterior al final del manga y más, cuando si vemos el caso de un Kaneki que por crímenes contra todo Tokio y sus habitantes, debió ser condenado por estos hechos, dejando base para que haya podido ser amnistiada de sus crímenes y recibir el perdón público en pro de reforzar la alianza de humanos y ghouls dentro de Tokio. Por estos hechos, a pesar que fue una de las grandes olvidadas del manga posterior a la saga de Rueiko Kuria, es gracias a su legado y el hecho que volviese una figura de peso dentro de la comunidad ghoul donde Eto Yoshimura pudo salir endeble a esta situación y de paso, seguir con su vida ahora como la escritora Takatsuki-sen. Seguimos ahora con el tema de Seido Takizawa devora a su familia, cuando por más que este punto más adelante se abordará con detalle en los casos de torturas, es la de Seido al ser de las más gráficas y poco amables del manga, una razón para que este eventualmente se quebrará y terminará perdiendo su humanidad por gran parte de Tokyo Ghoul Re. En ese sentido, el hecho que Kannou emulara el experimento realizado por parte de Yamori para romper y quebrar a un Kaneki, en pro de volverlo en el ser poderoso que terminó siendo, evitando fallar en las acciones que realizó con las gemelas Yasuhisa, una causa por la que vimos actos del nivel de bajeza en su contra. Algunos aspectos los veremos con la manera como fue afectado psicológicamente al ver cómo se regeneraba su brazo perdido frente a Noro, ser usado como espécimen para darle torturas físicas y estimular su cuerpo en pro de adaptarlo a su condición como ghoul híbrido. Adicional, el punto que veremos aquí en este vídeo, será el ser usado en torturas psicológicas al obligarle a comer carne humana y en particular la de sus padres, dejando ese momento como uno de los más turbios de Re, a partir de mostrar como un personaje que por más molesto y celoso que fuese, termina en una situación tan lamentable que se ahondó con el escape de Amon junto al espantapájaros que más adelante descubriríamos su identidad. Por más que consideremos la tortura de Kaneki como una visceral y penosa, siento que aquí tuvo un rol más de autodescubrimiento al permitir como sus recuerdos infundados serán una farsa y como al igual que veremos durante la paliza de Eto y Karren en el segundo manga, como su ilusión es de que siempre fue querido y amado eran una farsa. En cambio, con Takizawa notaremos como este al ser una persona normal que se unió al CCG al ser testigo de lo ocurrido con la familia Kirishima, en pro de proteger de sus seres queridos y humanos de la amenaza Ghoul, terminará de la peor manera posible al llevarlo al nivel que vemos con el Joker en historias como Killing Joke como al tener un mal día, lleva a que pierdas todo tu mundo en un instante. Finalmente, concluimos con los finales malos del final del manga. A pesar que es un tema ya anteriormente abordado en otros vídeos, este al seguir siendo uno bastante polémico a mi parecer y por el cual, conlleva a que termine con un tono similar a de un shonen de su casa editorial como ejemplo, hace que sea dispar del sublime final del primer manga. El hecho que la gran mayoría de los personajes de este manga terminaron en una buena posición hasta los que por acciones y falta de cambio debieron pagar como Kaneki, Uta o Mutsuki, es aquí donde apreciamos como el mismo Takizawa, Amon, Akira, Hakatori o Shikora, este último conocido como Ryo de los videojuegos de Tokyo Ghoul Jail. Es aquí, donde Ishiga a mi parecer y dejando ese tono de melancolía, pena ajena y desasosiego de que nada termina de buena manera, dejó eventualmente a estos personajes con una historia más que penosa, teniendo a Akira y Amon dejando todo, en pro de iniciar una nueva vida. Esto último, a costa de dejar en paz de sus pasados tristes como ocurrió con el primero al aceptar de Donato como una figura paternal de peso en su vida y la segunda, reafirmando como su padre fue un criminal por más que lo tuviese en un pedestal y de paso, reconciliarse con Touka y Hinami para dar pie a ese perdón mutuo.
El de Hakatori a mantener su rol como protectora de los ghouls que no pueden adaptarse a la nueva vida en sociedad y que evitando generar conflictos con esta, dieran pie a mejor exiliarse al santuario de la menor de los Bin, en pro que evitasen generar nuevos conflictos, pero dejando ese aire de que no tenga ese final feliz que muchos deseamos con un Takizawa quien Ishida había dejado en el aire, similar al caso de Ayato y Hinami Urie con Saiko. Finalmente, veremos con Takizawa quien, tomando el punto del segmento anterior, vemos que luego de la matanza que hizo contra el CCG y Tatara, donde será Amon y Mutsuki quienes eventualmente redimieron y evangelizaron, dos aspectos importantes para entender cómo el personaje logró salir de ese hoyo de dolor que lo caracterizó durante el segundo manga y pudo de paso, ayudar a Hakatori, Akira, Kaneki y hasta Amon, en pro de dar pie a ese perdón personal que necesitaba. Sin embargo, será el hecho que termine con un rol de castigador de los ghouls que no acepten de ese estilo de vida actual y sigan actuando como lobos solitarios. Por más que se le dio su punto de redención, considero que el hecho de dejarlo como una especie de cazador furtivo que entre las sombras sigue actuando contra quienes no desean la paz y sea de paso, da pie al punto posterior con Shikorae, una muestra de cómo el personaje por más que sea de los más queridos y mejor desarrollados de Re, por encima del propio protagonista y personajes de apoyo, una muestra que debió merecer más a mi parecer, luego de perder a la chica de sus sueños como lo era Akira, no terminar en nada amoroso con quien más cercanía tuvo en la recta final del mismo como fue Hakatori y finalmente, quedarse solo ante la partida de Amon y Akira de Tokio para nunca más volver. En definitiva, vemos el caso particular de Shikorae quien al ser un personaje traído del videojuego de Yale y ser abordado con un final malo con su tortura a manos del CCG, da pie a que veamos su ruptura mental y consigo, terminará siendo la mascota de distintos personajes que solo lo usarán por su variedad de kakujos y kagunes, dándole ese rol de personaje poderoso, pero sin razón propia. Con ello, al ser derrotado a manos de Urie al partirlo en dos y ver que finalmente pudo sobrevivir al regenerar su cuerpo, causando que sea la amenaza número uno de Tokio al nivel de una Eto en su tiempo, hace que sea ese rival a derrotar por el nuevo CCG y ghouls aliados que nos llevará a que un personaje con un trasfondo positivo en su juego, termine igualmente en una condición más que penosa. En esta ocasión, abordaremos de 5 puntos los cuales son las relaciones de distintos gobiernos mundiales y el mismo Japón con relación a los ghouls, los experimentos de Kanou, los misterios del clan Oasu, los secretos del círculo de la gran rueda y huérfanos dentro de Tokyo Ghoul. Comencemos. En primer lugar, deseo abordar un tema que con ciertos matices Ishida tocó en su obra, pero que nunca explotó o exploró cuando tenía potencial para futuros spin-off o ampliar su universo. Esto sería el tema de la relación de distintos gobiernos o países con la actividad Ghoul. A partir de las revelaciones dadas por Matsuri Basu y Furuta en relación a este tema, se establece que los Ghouls son una subespecie homínida que se desarrolló como un superdepredador para los Homo sapiens modernos o humanos, cuando estos adaptarían nuevos órganos como los kakujo y el uso de armas como las kagunes, tanto para cazar y protegerse de amenazas en su contra, adicional para alimentarse de carne humana. Es ahí, donde se deja claro cómo los Oasu como clan fueron un grupo que emigró desde la antigüedad desde Asia Central hasta Japón, donde se establecieron y desde las sombras, lograron ascender en la sociedad hasta convertirse en los líderes morales y militares de control de las actividades Ghoul, en el área de Tokio y posiblemente Japón. Esto último, deja muestra que los Ghouls como especie pudo tomar lo que hoy en día vemos con grupos étnicos o descendientes de emigrantes de otros países que, en varias generaciones, son los principales exponentes sociales dentro de ámbitos políticos, deportivos, económicos y culturales, como suele pasar con los turcos en Alemania, los sirios, palestinos, libaneses o armenios en países latinoamericanos o italianos e irlandeses en varios países americanos. Es gracias a esa influencia interna y externa que han tenido los Ghouls, donde podemos ver casos como los Oasu, la familia Tsukiyama con su emporio empresarial y de la cual dio pie a que tuviesen una rama alemana que serían los Rosualdo, varios de los comensales del restaurante Ghoul de Shu, siendo varios de estos, personajes de estratos altos de la sociedad de Tokio o japonesa, algo similar que pueden ver en animes como Speed Racer. Por lo tanto, considero que los Ghouls dentro del universo de Ishida, pudieron tener una sociedad paralela donde tuvieron roles de importancia y primacía, sin olvidar que igualmente había otros que eran las clases bajas y que serían las que terminaron estigmatizadas o aniquiladas, pero que, en escenas altas, los distintos gobiernos mundiales si tuvieron algún problema con estos, debió ser en casos aislados, tanto para reducir sus ataques y fuesen más bien, casos aislados.
Dos ejemplos que podemos ver aquí, donde casos aislados afectaron a personajes de estratos altos por sus actividades ya difíciles de cubrir a ojos públicos, puede ser el exterminio del Kishalian de Tatara, cuando estos se pueden considerar como ghouls chinos de esferas altas, pero que al ser su actividad ya difícil de cubrir. Esto último, conllevó a su exterminio a manos del CCG y autoridades chinas, dejando solo a Tatara como único sobreviviente, teniendo en mira el poder algún día aniquilar de su némesis y asesino de su hermano, Joyi. Otro caso, sería con los Roswell cuando al tener sus actividades ya vistas con sospechas a manos del gobierno alemán, quienes al tener por años de apoyo logístico y humano de parte del CCG, con quienes en el pasado lograron crear de las Kinkes al usar el cacujo de los ghouls como herramientas de combate a favor de los humanos. Dando pie a que dicho ataque liderado por Matsuri Basu, conllevará a que aniquilaran a la rama alemana del clan Tsukiyama, dejando como única sobreviviente a Karen von Roswell, quien decidida a ocultar su identidad y honrar a su familia, suplanta su nombre y género, haciéndose llamar Kanae. Por lo tanto, es claro que los ghouls pueden tener una importancia mayor o menor dentro de la sociedad mundial y sus intereses políticos y económicos, pero al ser un tema menor respecto a otros, causa que no se aborde y deje de manos a organizaciones de caza y ataque de dichos entes, como será el caso del CCG en Japón. Esto da pie que, hasta el final del manga, veamos cómo ante su desarticulación, terminará igualmente suplantada por una sucesora apoyada por ghouls aliados que intentan sacar de las calles a lobos solitarios que siguen su accionar en Tokio, cuando en otros lugares del país siguen activos como CCG, ahora posiblemente como una rama de autodefensa del Estado japonés. El segundo tema a tratar, y siguiendo el hilo del anterior, será los misterios del clan Wasu. Retomando lo ocurrido anteriormente, los Wasu, al ser un clan que vino desde Asia Central a Japón en eras medievales, dio pie a que lograran desde las sombras el inicio de su ascenso social, logrando inicialmente camuflarse entre la población y lograr rangos de importancia como sería el de samuráis para los distintos sectores que dominaban el país antes de la era Meiji. Gracias a esto, serán ellos quienes comiencen a tener un rol como posibles cazadores de ghouls y que dicha fama lograse reafirmarse con la derrota del ghoul de un ojo, que dentro de la historia se deja claro que fue un miembro de dicho clan quien al canibalizar ghouls, se convirtiera en Kakuya. Esto dio pie a que el mismo clan lo derrotara y exiliara a los subterráneos, esto sin revelar la verdad de quién fue dicho personaje a ojos de la sociedad, pero que dio pie para que el gobierno japonés y el emperador dieran base a la creación del CCG con los Wasu a la cabeza y de paso, se convirtieran en nobles o alta clase dentro de la sociedad japonesa desde un rol político y policial, algo que se mantuvo hasta el siglo XXI. Desde entonces, podemos empezar con las acciones del patriarca del clan como fue Tsuneyoshi Basu. Este hombre, al ser el líder del CCG y cabeza por décadas, dio pie a que fuese quien dio a la experimentación de los ghouls para llevarlos a otro nivel y humanizarlos. Es aquí donde veremos todo el desarrollo de los medio humanos que tendrán importancia dentro de agrupaciones como son el Jardín del Sol Naciente, con personajes como los Arima con Kiso y Yusa, Xiao, Jairu, Furuta o los niños que hacían parte del Escuadrón Cero de Arima. Asimismo, personajes como los de B, teniendo a Kaiko a la cabeza, se puede considerar un Wasu por su condición de medio humanos. Dándoles a todos ellos, y al igual que Rize, quien al ser procreada por una madre ghoul, la lleva a convertirse en una futura reina o madre de más miembros puros del clan a favor del viejo Tsuneyoshi. Con base a esto, se deja claro cómo las telarañas del clan se lograron expandir y consolidarse con dos subgrupos, tanto para ser sus cabezas de combate dentro de un CCG donde, a excepción de Suzuya, estos personajes eran prodigios en combate y destreza, adicional de los DB, quienes al ser los sicarios del clan entre las sombras para eliminar a todo enemigo que actuará en contra de los Wasu. Además, como un punto de importancia para ver la cara no tan amable de dicho poder, que Eto desde el primer manga reveló a personajes como Amon y eventualmente, con su libro dejó caer el terciopelo de quienes eran dichos personajes que directamente se pueden considerar los verdaderos villanos de este manga, exceptuando de casos como el de Arima, Rize y otros que toman más un rol de antihéroe su apoyo. Ahora mismo, seguimos con los misterios del Círculo de la Gran Rueda. Este grupo, que surgió de la Universidad Kami de Tokio, en particular de su Facultad de Medicina, da pie para que veamos cómo variedad de estudiantes entusiastas en conocer de las actividades ghoul y su biología, haría que varios de ellos comenzaran a resaltar en sus filas, siendo doctores como Ogura con sus investigaciones de los ghouls, y el cual terminaría volviéndose un conspiranoico del ámbito ghoul por medio de sus libros, y asimismo, Kanou.
Este último, siendo un huérfano que deseando honrar a su madre estudiando medicina inicialmente para curarla, hizo que este tomase relevancia con su interés en la investigación Goa'uld, logrando convertirse en doctor dentro del CCG y con su fama, lograr aumentar su fortuna que apoyó sus investigaciones en relación a la regeneración de tejidos. Abordando posteriormente, temas en relación a la conversión de humanos en Goa'ulds, conllevando a que fuese expulsado del CCG y dedicado a sus investigaciones particulares como médico de cabecera en un hospital, siendo allí, donde usaría chivos expiatorios como Kaneki y Rize para sus experimentos. La importancia de la agrupación, la veremos con la formación e interés de sus miembros en volverse en eminencias internas en las investigaciones Goa'uld, cuando tenemos a Kimi con sus proyectos que la hacen durante la segunda parte de Tokyo Ghoul Re como una de las cabezas en relación a dichas investigaciones durante la saga de Dragón y con el final del manga, una de sus principales impulsoras en alimentos aptos para el consumo Goa'uld. Adicional, el hecho que este grupo fuese quienes tuvieron importancia en la saga de los payasos con el salvamento dado a Akira Amado y consigo, dar pie a recuperar de ella en su estado de salud por su intoxicación de células RC, hará que este grupo universitario quienes serían considerados entusiastas de los Goa'ulds, fuesen quienes mayor conocimiento y formación tienen en relación a los Goa'ulds que supera en muchos aspectos a lo visto dentro del CCG donde un grupo reducido de miembros podían equiparar en sus investigaciones y más, teniendo todo el factor oficial de ser parte de dicha organización. En ese aspecto, a pesar que apenas tuvieron importancia durante gran parte del desarrollo de esta historia cuando empezarían a surgir con la revelación de Eto como Goa'uld, será el peso desde su pasado en la Universidad Kami, una base para que logren influenciar en sus apartados científicos e investigativos de distintos personajes que tenían peso a lo largo de ambos mangas como sería Nogura con sus posturas a inicios de esta historia. Kanou con sus proyectos durante gran parte de la misma y ser instigador en la conversión Goa'uld de Kaneki con Kimi al ser quien apoyaría del CCG y Cabras para poder derrotar a Dragón y dar pie a normalizar a los Goa'uld, evitando que sigan comiendo carne humana. Siguiendo este punto, seguimos con los experimentos de Kanou, cuando nos deja confirmar cómo la influencia de este último aspecto analizado y el siguiente que voy a hablar sobre huérfanos, podemos dar pie como el Doctor como un antagonista que manteniendo el lado gris que caracterizó a los personajes de esta historia, más que un villano, solo fue alguien que actuó acorde a sus intereses e intenciones particulares. Debemos iniciar con su infancia cuando será su madre quien influencia de sobremanera del futuro doctor y en particular, en su deseo de ser médico para ayudar a que se recupere y pueda tener una mejor calidad de vida, en momentos que estaba con quebrantos graves de salud. En ese sentido, podemos decir que se asemeja a un Kaneki quien parte de su ser y como hablamos anteriormente, tuvo a su madre como punto angular de su personalidad y actitud posterior, conllevando a que fuese esto un rol que también afectó a Kanou, en búsqueda de poder lograr recuperar y sanar a su madre en primer lugar. Será la muerte de ella y su posterior orfandad, lo que nos deje a Kanou decidido a lograr alcanzar ese logro en honor a ella, siendo esta motivación lo que deje pie a que ingrese a Kami y consigo, se logre visualizar como un estudiante modelo que dio pie a que fuese reclutado por el Círculo de la Gran Rueda, gracias a su ingenio y concepción médica que lo hacía ver como alguien innato. Con esta decisión y dar pie a su amistad con Ogura, será aquí donde veamos su obsesión y dedicación a aprender sobre la fisonomía y biología de los Goa'ulds, logrando que sea admitido en el CCG luego de su paso en Kami, donde más aprendizaje tendrá allí y consigo, será donde mayores contactos logre establecer con el paso del tiempo, siendo Furuta, las gemelas Yasuhisa, Eto y el Aogiri, como puntos importantes a futuro. Apreciamos que sus experimentos con Goa'ulds patrocinados inicialmente por Furuta luego de su salida del CCG por sus acciones ortodoxas de lograr llevar a un extremo de la unión humana con habilidades Goa'uld, donde podrá experimentar con estos hechos y allí, veremos el uso de distintos pacientes para crear Goa'ulds artificiales, siendo en su mayoría fracasos dentro de su centro clínico y donde su condición económica y laboral, hacía que no fuese descubierto. Finalmente, logrará cumplir este hecho con la captura de Kaneki Eto a manos de Furuta, dando pie a las necesidades de unir los órganos de un Goa'uld con un humano con las compatibilidades que se necesitan para evitar el rechazo de sus órganos, adicional que, con el tiempo, gracias a las experiencias de Ken, podrá encontrar mejores formas de perfeccionar de dichos híbridos. Adicional, gracias a la fortuna de las gemelas Yasuhisa con las que tomaría tutoría legal, posterior a la muerte de sus padres a manos de los Goa'ulds.
dando forma para que pueda seguir usando sus estudios en los laboratorios subterráneos creados debajo de la mansión Yasuhisa, dejando camino libre para que pueda usar a las gemelas como sus siguientes experimentos, luego que él sacará de ambas de los centros de formación del CCG donde estuvieron internadas luego de la muerte de sus padres y tuvieran sus experiencias de vida con Suzuya. Será aquí, donde podemos observar la importancia de Kanou dentro de esta historia luego que tenga un rol importante en su saga, donde el enfrentamiento de distintos bandos para poder hacerse con él, tanto el CCG, Aogiri y la banda de Kaneki, da lugar a la revelación de Kanou a Ken de por qué lo utilizó en sus experimentos con una Rize cautiva y mentalmente destrozada. Dejando de lado que fuese un caso especial a simplemente una estadística más que junto a las Yasuhisa, eran solo base a comprobar su tesis de lograr una cohesión entre humanos y ghouls, siendo él quien pudo lograr este objetivo, en detrimento de las Yasuhisa quienes vio y seguirá viendo como experimentos defectuosos. Con el final del manga original de Inicios de Re, podemos dejar claro cómo Kanou con los recursos dados por el Aogiri Yeto, dará pie a ampliar con detalle de sus esfuerzos de ghoulificación, luego de usar variedad de investigadores del CCG en sus proyectos, siendo solo Takizawa y parcialmente Amon, los únicos que pudo convertir con éxito de híbridos con el Kakujo de Yoshimura. Sin embargo, será aquí donde podemos ver que sus expectativas aumentarán más, con el uso y eventual conversión de humanos en híbridos definitivos, siendo usados a favor de los intereses de la Aogiri y Furuta, cuando logra capturar el cuerpo de distintos investigadores muertos durante la saga de Roswald y de Gaji y Guge, ambos aliados de Naki recién fallecidos. Permitiendo así que pudiera resucitar humanos en ghouls zombificados y que fácilmente podían servir para mejorar las filas de un agónico Aogiri durante la saga de Rue, cuando Pudo decide desertar de ellos e irse con los payasos, pero con las bases para ampliar sus experimentos con otros proyectos ahora que tenía a Furuta como virtual líder del CCG. Es aquí, donde la creación de Logai, uso de Amon para experimentos que finalmente Ishida no dejó realmente claros, pero que pudo ser el dar pie al futuro Dragon Onaga, a partir del aumento excesivo de células RC dentro de los contenedores que poseían los niños de Logai en su interior. Esto último, lo podemos ver con el uso de Rize para dar pie a dicha actividad como pieza clave para constituir de los híbridos dentro de Logai y B, adicional del chantaje a Ui de parte de Furuta para revivir a Hairu, luego que tenía su cabeza en un líquido que podía mantenerla en un estado para su resurrección. Estos puntos serán claves para comprender cómo las apuestas de Kanou terminaron en dar pie a sus logros cumplidos gracias a las acciones y falta de liderazgo de Kaneki, quien terminó siendo el conejillo para el surgimiento posterior de Dragon. Con su conversación final con Kurona en medio del caos vivido con Dragon, se nos deja claro cómo Kanou, sin importar el dolor y sufrimiento dejado en su momento, adicional del terreno de horror sembrado. Su legado finalmente se justifica gracias al intentar salvar a su madre, cuando contribuye a que sea en gran medida gracias a su investigación donde los híbridos ghoul en humanos y de paso, su evolución como son los Queens con el CCG, donde apreciaremos cómo el trabajo del Doctor terminará afectando para bien o mal de esta historia, sin importar la opinión que otros tuviesen en relación a él. Finalmente, y tomando elementos relacionados a los puntos anteriores, hablaremos del rol de los huérfanos dentro de Tokyo Ghoul. Este punto que considero importante para el desarrollo de la historia del manga, por encima de un aspecto que habían tomado con importancia en días recientes respecto a que la aparente hermana de Ishida era quien escribió las novelas ligeras y asimismo, apoyo con la narrativa junto a su hermano de ambos mangas. Algunos podrán ver el interés de los hermanos en este sentido, entendiendo la importancia de hermanos como los Kirishima en el desarrollo del mismo, pero siento que el punto de vista de los huérfanos en pro de dar base al manga desde un punto argumental ha sido no tan abordado como el de los huérfanos. Si vemos cómo da inicio a este manga con dos huérfanos como Ken e Hide hablando de la vida y sus intereses particulares, siendo eventualmente atendidos en su restaurante favorito por una mesera quien también es huérfana y donde el mayor interés de nuestro protagonista al inicio de esta historia es otra huérfana, demuestra la importancia de este punto a lo largo de esta historia tanto para humanos y ghouls. Entonces, veremos como un punto que se repite aquí y donde veremos a personajes como Kaneki, Hideyoshi, los hermanos Kirishima, Yomo, Amon, las gemelas Yasuhisa, Rize, Furuta, Akira, Suzuya, Takizawa luego del segundo manga, Torso, Eto, Tatara, Kanae, Tsukiyama, todos los miembros originales de los Queens, los hermanos Bin y su hermana Hakatori, Kanou, Hinami, Nishiki y demás personajes, tanto de uno o ambos padres.
apreciando la importancia de este aspecto con la pérdida de algún pariente o padre y madre de parte de uno u otro bando, siendo los casos conocidos con Akira, Nishiki, Hinami, los Kirishima y demás, demostrando cómo en el desarrollo de este suceso, conlleva a que veamos afectaciones psicológicas que terminan mermando en el desarrollo de sus personalidades, como lo abordado previamente con Kaneki, rebeldía y falta de autoridad con Hayato, síndrome de Edipo con Touka, falta de afecto y abandono paternal por Eto. Otros ejemplos son la búsqueda de alguien que llene su condición paternal con Suzuya hacia Shinohara, como también se vio con las Yasuhisa con Kanou, nepotismo y nihilismo en un Nishiki y Tsukiyama por la falta de uno o los dos padres en su desarrollo hacia la sociedad, abusos y maltrato con Mutsuki o Torso. Pérdida y desasosiego en relación a una figura paternal, como pasa con Akira y Yurie, desapego o subordinación a una figura que más que un padre es solo una figura de autoridad, como pasa con los Uasu, o sentimiento del niño adoptado y no aceptación de su nueva realidad con Amon hacia Donato y demás ejemplos que podemos entrar a lo largo del manga. En conclusión, se deja y aprecia la importancia del concepto del huérfano dentro de Tokyo Ghoul, tanto para comprender el trasfondo de sus personajes y consigo, como indirectamente afecta en su desarrollo, dejando claro su condición de personajes grises y que conlleva a que no sean modelos puros como pasa en otros mangas e historias generales. Abordaremos de algunos temas polémicos, pero sin llegar a los que finalmente dejaré para el último vídeo, siendo estos casos como son el destino de Kurona Yasuhisa, el paradero de los cuerpos de Hairu, Shirazu y Yoshimura, la vida de Mutsuki y el misterio del primer ghoul de un ojo y la ciudad subterránea. Comencemos. Iniciamos con el destino de Kurona, quien, al igual que otros personajes ya vistos a lo largo de Tokyo Ghoul, tiene todo lo necesario para unirse a la lista de personajes desaprovechados y menospreciados a lo largo de esta historia. A pesar de contar con elementos base para hacerla popular, tanto por su pasado, estilo y desarrollo posterior. En ese sentido, Kurona como su gemela Nashiro, las cuales hacen referencia a los colores negro y blanco, eran dos chicas de una familia acomodada quienes al ser atacadas por ghouls, causan la muerte de sus padres, con los cuales, al vivir una vida cómoda en una mansión, hará que pierdan de la seguridad con la que contaban a lo largo de su infancia. Al igual que otros niños sobrevivientes víctimas de los ghouls y sin una familia, terminarán siendo reclutadas en el CCG dentro de su academia, donde conocerán a un joven Suzuya, o en ese tiempo, conocido como Rei. Desde aquí, se aprecia cómo las gemelas y Suzuya desarrollarán una buena amistad, a pesar de lo extraño y errático que era el niño, a quien eventualmente, verían con malos ojos por sus aparentes actos, como el de arrancarle la lengua de gatos, que, con el tiempo, veríamos fue en realidad Mutsuki, de la que hablaremos más adelante. Será la presencia de Kanou en la vida de las gemelas, cuando al usarlas a ambas para sus planes, terminará adoptando de ambas y consigo, sacándolas de la academia ante la sorpresa de un Suzuya y Amon, este último al verlas con el potencial para ser ambas de grandes investigadoras del CCG. Estos hechos harán que terminen viendo a Kanou como una figura paternal que, con el tiempo, dejarán todas sus decisiones y acciones a manos del doctor, quien, usando los recursos de las Yasuhisa como su mansión y finanzas, ayudarán para que éste logre mantener activo de sus experimentos, siendo el éxito logrado con la operación de Rize con Kaneki, base para continuar con sus análisis, y consigo, decidirá replicar dicho proceso con las gemelas, a quienes finalmente convierte en las nuevas ghouls de un ojo o híbridos. A partir de este suceso, veremos cómo su presencia para rivalizar contra Kaneki en la saga de Kanou, y consigo, volver a ver a un Suzuya quien, como investigador lentamente se estaba posicionando entre los más prominentes por su juventud, hizo que ambas, ante las tácticas ortodoxas de su ex amigo, cuando este simplemente les consideraba de ghouls que detenían de su misión de exterminio. Debido a esto, dicho enfrentamiento dejó como resultado en la derrota de ambas gemelas, siendo Nashiro la más afectada, luego de quedar en estado crítico por las heridas dadas por Suzuya con su Jason 13, y que conlleva a que Kurona decida escapar con ella en búsqueda de Kanou, esto solo con los resultados de volver nuevamente a ver a un Amon, quien termina impactado de ver a ambas gemelas y en su nuevo estatus. Adicional, con el rechazo dado por Kanou a ambas, luego de considerarlas simples experimentos defectuosos y fracasos para él, causa que deje morir a Nashiro en manos de Kurona, dejando este suceso como la conclusión de la presencia de las gemelas durante lo que resta del primer manga, y brindando de algunos cabos sueltos que dejan más preguntas que respuestas durante el segundo manga.
Uno de los misterios que nunca tuvo una explicación de parte de Ishida, la veremos con la aparente fusión de Kurona con Nashiro, luego que la primera asimilara a la segunda en una simbiosis o en su defecto, devorar de su cuerpo, conllevando a que el aumento desmedido de células RC, cause que aumente su nivel y potencial, similar a lo ocurrido con Kaneki o Takizawa luego de sus torturas, pero con la diferencia de poder convertirse en un híbrido definitivo al tener ambos ojos con Kakugan. Será aquí, donde notemos dos puntos de vista, cuando pudo ser al igual que Dragón, la unión de varios seres en un mismo ente al cohesionar y aumentar de manera excepcional de sus células RC o en su defecto, será su deseo y obstinación por mantener con vida a Nashiro que, al devorarla, causó que su organismo crease una nueva forma de vida o patógeno que desde la perspectiva de Kurona, pudo ser Nashiro. Con el salto temporal y su regreso en la isla Ruin pro de vengarse del escuadrón de Suzuya y consigo, torturar tanto de él y sus subordinados, contribuye a que ella logre herirlos de gravedad y demostrar de su potencial, pero que evidenciando el menosprecio de Ishida hacia ella, terminase usándola para darle un aumento de poder a Suzuya a quien con el uso de la ilimitada armadura Arata, la misma que hablaré en el último vídeo, hizo que derrotase fácilmente de Kurona y fuese su último encuentro con ella. Ante la derrota y casi aniquilación de Kurona a manos de Suzuya, esta eventualmente decide buscar a la segunda persona quien le arruinó de su existencia, siendo este no más que Akihiro Kanou. A pesar de su intento y deseo de aniquilarlo era latente, ella decide con su reencuentro con él, dejarle claro que siguió con vida y mostrándole lo ocurrido con su hermana, hará que veamos un momento entre cómico y embarazoso para ella, luego que Kanou considere que su cambio físico en realidad era un efecto reflejo de su organismo y el producto de los gases, un factor para que dicha entidad emitiera sonidos guturales. Esta respuesta más de sarcástica y despectiva, terminará con darle razón a Kurona para decidir definitivamente en aniquilar a Kanou y vengar de todo el sufrimiento que les causó a ella y su hermana. Sin embargo, al toparse con los experimentos de Kanou creados de los ex investigadores Ghoul convertidos en medio humanos y habilidades Quinks, nos dará del proceso de redención de Kurona al unir fuerzas con Nishiki, en pro de derrotar a Kanou, sus seguidores y los payasos a manos de Roma y Shikorage. Con la derrota de Shikorage y escape de Kanou con los payasos al traicionar a la Ojiri, nos llevará a la conformación de Cabras donde a pesar del recelo y antipatía de Kurona, Takizawa y Akira, serán los dos primeros que se unirán a Kaneki y Hayato, en pro de salvar a Akira junto al hecho de combatir con los payasos. Esta misión que ayudó a humanizar de quienes anteriormente fueron enemigos de Kaneki, donde Kurona empezará a congeniar con un Takizawa con quien se notó cierta química por sus similitudes y consigo, por el hecho de unirlos su amor y odio hacia Amon, a quien terminarán salvando luego de ser usado como experimento a manos del CCG. A pesar que este suceso, dio pie a cohesionar y darle un sentido de vida a una Kurona quien a excepción de Suzuya, Amon y Kanou, no tuvo a nadie más que le diese real interés de ella sin contar a su hermana, será aquí donde veremos ese camino de redención del personaje que al igual que Takizawa, logrará salir de ese vacío y tener una segunda oportunidad. Entonces, el hecho que Kurona luego de esta saga terminase su desarrollo, luego de no ser utilizada durante la saga de Cabras, ella volverá a tener unas últimas palabras con su presencia en el capítulo 153 de Re. Luego de amenazar y reprochar a Kanou por sus actos, cuando este último se encontraba al frente de la tumba de su madre, reafirmando cómo sus objetivos se habían cumplido luego de años, simplemente decide terminar de su vida. Esto luego de apreciar cómo su trabajo de vida se había logrado con el surgimiento de Dragón, todo esto, ante la consternación de Kurona. Sin embargo, el hecho que dejase ese punto abierto para darle una participación en la lucha final o como cameo, este último terminará siendo revelado con una pequeña viñeta dentro del capítulo 179, donde como he resaltado previamente, el hacer de este final tan apresurado y queriendo cerrar Ishida todo sin mayor desarrollo, deja a quienes más merecían de una segunda oportunidad con un destino incierto y lamentable. Como deje entrever en el primer vídeo del iceberg, el caso de Kurona quien concluirá su participación en el manga como una especie de mercenaria Ghoul a nivel internacional, combatiendo en distintos conflictos bélicos y tener su último paradero en Medio Oriente, contribuye a que se muestre una apatía por el destino de uno de los personajes que más sufrió y menos oportunidades tuvo que fue Kurona Yasuhisa, tanto por exposición y desarrollo, por más que fuese casi una hermana de Kaneki por su kakujo usado de Rize e infancia trágica. Pasando a otro punto, ahora hablaremos sobre el destino de los restos de personajes como Yoshimura, Shirazu o Hairu.
Empezando con el primero, sabemos que su derrota y cierre de ciclo, luego de su batalla contra el CCG durante la saga del asedio ante Iku, generó que Kuzen al ver su destino cumplido, terminase cayendo derrotado a manos de Suzuya, Shinohara, Kuroiwa padre y demás investigadores quienes, al celebrar su victoria pírrica por las altas bajas sufridas durante la batalla, hará que esto termine siendo su perdición. Con la llegada de un nuevo búho de un ojo mucho más poderoso y letal, veremos como la aniquilación del CCG ante la intervención de la Ojiri y consigo, la derrota de un Kaneki a manos de un todopoderoso Arima, nos dará pie a que veamos ese gran y doloroso final con el 143, donde todos los villanos y enemigos de nuestros protagonistas serán los ganadores. Para el caso particular, tendremos el hecho de cómo Eto al capturar a su padre y afianzar su alianza con Kanou, hará que veamos el interés de ambos de replicar del experimento que dio origen a Kaneki, replicando el mismo proceso de goulificación en humanos con Yoshimura como donante de Kakujo y usando ahora de variedad de investigadores del CCG capturados, siendo los más relevantes los casos de Takizawa y Amon. A pesar que Kuzen tuvo presencia en flashbacks o referenciado por otros personajes, lo cierto aquí es que debido a su edad y condiciones luego de su batalla contra el CCG, es un hecho que no aguantase a estas condiciones y falleciera, cuando en los omex o datos del compilado de los mangas de Re, se deja claro que su paradero es desconocido, pero con bajas probabilidades de supervivencia por su edad. Siguiendo con el caso de Shirazu, sabemos que luego de ser asesinado por Noro durante la batalla de los Queens contra este en el cuartel general de la familia Tsukiyama, nos dio uno de los momentos más emotivos y tristes del manga, cuando su sacrificio dio pie a dar un cambio total dentro del escuadrón Queens. Estos serán con la posición más asertiva de Uri en relación a sus compañeros, al crear un lazo más cooperativo y cohesionado con ellos. Caso contrario con Mutsuki quien decide desertar a dicha escuadra y tomar su propio rumbo al aliarse con personajes como Suzuya o Hachikawa, en sus respectivos escuadrones, adicional de dar pie a su lenta y segura fragmentación mental, visto parcialmente antes de la saga del Segador Negro y Rue. Mientras Saiko, comenzará a resaltar más como líder y tener mayor importancia a la hora de dar apoyo a su equipo. Culminando con un Haise que dejará el equipo y tomará su rol como el Segador Negro. No obstante, será la captura de varios de los fallecidos del CCG al final de la saga de Tsukiyama, esta saga a manos de la Ojiri y Kanou, adicional que fuese la joya de la corona por su condición como Quinks, lo que contribuyó a que el doctor mejorara de sus conocimientos médicos y unidos al uso de los cuerpos de Gaji y Guge, ambos discípulos de Naki en los trajes blancos. Esto último, dará a la formación más adelante de nuevo especímenes como son los ghouls medio humanos y reanimados que vimos en la saga de Ruedo de Logai, estos surgidos al conocer el uso de las celdas de retención de Kakujo que les dará uso de un doble Kakugan a sus miembros. Al haber en su tiempo teorías de cómo Shirazu pudo haber sido reanimado y usado por el Aogiri contra del CCG y los Quinks, veremos cómo esta idea nunca llegó a materializarse a manos de Ishida, cuando Shirazu eventualmente, terminó siendo usado como base experimental para crear de dichos entes que veremos posteriormente en el manga y de paso, ser el motor para el futuro de los Quinks en pro de cumplir con su promesa de cuidar y salvar a su pequeña hermana del virus que causaba un exceso masivo de células RC en su cuerpo. Por último, tenemos a Hairu Ihei, subordinada de Ui, admiradora de Arima y medio humana del clan Asuru. Al igual que Shirazu, el hecho que ella y su equipo liderado por Kijima, lucharán contra los subordinados de la familia Tsukiyama liderados por Matsumae, dio pie a que ambas facciones terminarán con victorias pírricas con la brutalidad en que terminaron acabando entre sí, durante la saga de Tsukiyama. Este suceso, lo veremos con la muerte de algunos de los subordinados de Tsukiyama como Mairo que terminará siendo partido a la mitad por Hairu y de paso, decapitando de ella en el proceso Matsumae acabando con Kijima al usar su quinqué de motosierra en su cabeza. A partir de aquí, el hecho que esta lucha solo fuese en beneficio de un Furuta que dejó entrever sus intenciones desde esta saga al acabar a sus propios compañeros del CCG y Matsumae, nos lleva a que en el caso de Hairu, fuese una muerte en vano para un personaje que tuvo su impacto durante la saga por sus atributos, el hecho de ser una de las mayores seguidoras de Arima y demostrar el potencial de los medio humanos, esto antes de que fuesen expuestos como tal, una forma que terminó siendo más un mecanismo para afectar a Ui. Al ser quien más sufrió su pérdida y conllevar al camino descendente que observaremos luego de esta saga, Ui terminará en un proceso de declive y debacle tanto mental y anímicamente, en donde terminará manipulado a manos de Furuta quien usando la cabeza de Hairu en un estado de animación suspendida en una botella, hará que chantajee a Ui a que siga sus órdenes a cambio de revivirla.
A pesar que los resultados de este suceso fuesen similares a lo visto con Shirazu y Yoshimura, donde no se logró un regreso del personaje cuando su estado pudo dar pie a que pudiese revivir a manos de Kanou. Será aquí, donde notamos cómo no se explotó con más detalles de esto, tanto a favor de Furuta al tener una aliada que lucharía por él, adicional que con la muerte de Furuta, terminó sin explicación respecto a dónde quedaron sus restos, por más que Ui lograse finalmente encontrar la paz consigo mismo, considerando que este pudo darle entierro y descanso a Jairu, como única posibilidad para este caso. Por lo tanto, a pesar que Ishida pudo explorar y darle un retorno de dichos personajes, en pro de usarlos para darle remordimiento y caos a quienes los conocieron en vida, la realidad aquí, es que sus muertes fueron el mejor cierre de ellos, en pro de dar conclusión a estos tres casos particulares. Siguiendo parcialmente del hilo anterior, deseo hablar ahora del primer rey de un ojo y la ciudad subterránea. Al ser un tema que tristemente Ishida abordó parcial y sin mucha profundidad, a pesar de la importancia de usar este recurso del pasado para entender de la importancia del primer rey quien se buscó explicar su legado durante la saga de los subterráneos, pero que a sabiendas de la telenovela que se volvió con Kaneki y Touka, llevó a este suceso a perder interés y ser dejado de lado. Este individuo quien al ser miembro del clan Asu y luego de devorar de otros ghouls, dando como resultado en el aumento de sus células RC, provocó que tuviese una transformación al nivel de Kaneki, dando como resultado en su ascenso y conversión en un Naga o conocido como dragón. Luego de su derrota a manos de su propio clan y gracias a que su hazaña fuesen respetados por el gobierno japonés quienes le dieron el rol de mando en la naciente CCG para proteger a los humanos y derrotar de los ghouls, dio como resultado en el exilio del antiguo rey y sus seguidores, a los subterráneos del distrito 24 de Tokio donde aislados del mundo y una sociedad atrasada por 100 años, diese como resultado en la conversión del rey en un naga y actos de canibalismo entre sus habitantes. Por más que su existencia con el paso del tiempo, comenzó a verse como un suceso legendario y mitológico, causando que existiese un temor en el surgimiento de un nuevo personaje que liderase a los ghouls como su redentor y salvador. Este suceso que dio pie a la subtrama que se desarrolló durante la saga de los subterráneos, siendo el del viaje interminable de Hayato para encontrar su ciudad perdida y en ruinas, generó que viésemos a tres niñas que, como posibles únicas habitantes de dicha ciudad, hizo que éste las subiera a la superficie luego de contar de la historia del rey y su conversión en Naga por el canibalismo, como medio para buscar una solución de parar a Dragón. Sin embargo, la decisión de parte de Ishida de olvidar o dejar en segundo plano de esta subtrama, primando del romance en los subterráneos de Kaneki y Touka, como la masacre del CCG a cabras, hizo que se volviera a reiterar un hecho que veríamos luego de la saga de Rueiko Kuria. Siendo esta, no más que cortar o simplificar de la trama con la que se esperaba un gran despliegue argumental que en cambio, concluyó en un enorme hueco argumental que, a día de hoy, quedó sin resolver. Para finalizar este análisis, hablaremos de la vida de Mutsuki Toru. Ella al ser desde la perspectiva general del manga, uno de los personajes con mayor trauma y desorden mental, que ha tenido a lo largo de esta historia, a pesar que personajes como Suzuya no quedan detrás, no refleja cómo una mala crianza puede llevar a la ruptura en su libre albedrío. Al tener una infancia caótica con un padre abusivo quien maltrataba y de paso, accedía carnalmente de ella, adicional de una madre sumisa y abnegada a los caprichos de su esposo, adicional de un hermano menor a quien su familia mantenía todos sus aprecios, conlleva a que Mutsuki al sentir esa presión de años y lentamente quebrar su mente por estos actos que aquejaba desde su niñez, dio pie a los sucesos que desencadenaran su historia de vida. Con el asesinato de toda su familia de una manera hórrida y digna de un asesino en serie, hizo que Mutsuki al dejar claro que fueron los ghouls para cubrir sus actos, a pesar de verse a leguas que fue ella la causante de este suceso, dio para salvar de su bienestar y darle una segunda oportunidad dentro de la academia del CCG. A pesar que sus vivencias al interior de la academia pasaron desapercibidas, será el adoctrinamiento dado por uno de los peores personajes del manga como es Tokage, hará que comience a perfeccionar sus prácticas psicópatas al cortar las lenguas de gatos en un frasco como parte de su colección de crímenes o trofeos. Sin embargo, al descubrir tal aberración que terminaría siendo inculpado hacia Suzuya, dándole la mala fama que terminaría ganando hasta inicios del primer manga, conlleva a que la chica eventualmente, comenzase a ocultar su verdadera identidad y personalidad, tanto al crear una nueva personalidad más dócil y amena, la cual se reforzaba con su nuevo estatus como hombre.
Gracias a esto y el hecho que lentamente ganase notoriedad dentro de los nuevos pupilos del CCG, suceso dado dentro del salto temporal entre ambos mangas, nos lleva a los eventos de Re, donde su mayor presencia en escena, hará que la veamos como un personaje de carácter anodino y sumiso, siendo el más leal junto a Shirazu de las acciones que realizaba Heisei, por quien dará pie al clímax de la primera saga del manga con su retención y acoso a manos de Torso. Luego de este suceso, Mutsuki comenzará a mejorar y desarrollar sus habilidades como Quinks, al lograr tener mayor determinación en batalla al apoyar a Uri en su lucha contra la Madama, pero que, en el trayecto, se evidenciaban momentos que hacían ver que algo no cuadraba totalmente con ella. No obstante, será aquí donde su lenta fragmentación mental con la recuperación de sus viejos recuerdos, harán que luego de la muerte de Shirazu y posterior preparación con Suzuya en combate, dando pie a su deserción de los Quinks, permitió que mejorara en sus habilidades y tenacidad, las cuales dieron base a ser parte de la operación de reconocimiento de la isla Rue con el escuadrón de Hachikawa, pero que dio solo en su captura y tortura a manos de Torso, donde liberaría su verdadero ser. Ante su tortura y revelarnos que fue ella quien asesinó a sangre fría de Torso, nos dará la oportunidad de observar a su verdadero yo con actos como su lucha contra Amon, Takizawa y Akira, además de manipular a su antojo de los Quinks durante su batalla contra Amon, siendo esta lucha más bien, un fuego amigo a partir de las acciones de ella. Con sus recuerdos y decisiones sin ninguna inhibición, nos dará de la mayor revelación del manga, luego de declarar su amor por Heisei como la empatía que él demostraba por ella, tanto para ocultar su género y darle su apoyo moral, hizo que se obsesionara con un Kaneki que ya tenía sus intereses fuera del CCG como líder de cabras y reavivando su amor por Touka. Será con la saga de los payasos, donde las acciones de Mutsuki se tornarán más erráticas y corruptas con actos como fueron el intento de violación hacia Unuta quien pudo derrotar en batalla, no antes de manipularla al usar el rostro de Heisei para manipularla o del asesinato sin razón de inocentes. Esto en pro de encubrir sus actos y sea de paso, manipular de Touka y Kaneki, al simular que había atacado de Yoriko o declararse como la mentora de Logai, solo con el objetivo de aniquilar de cabras y quedarse solamente con Heisei o Kaneki, sin importar que tuviese que pasar por encima de su propio interés amoroso y la familia Kirishima. Debido a sus acciones y decisiones más erráticas, obsesivas y decidida a tener a Kaneki, a pesar de ser visto por gran parte del CCG como la mayor amenaza contra Tokio, hizo que sus actos fuesen vistos como el de una psicópata, serán las claves para entender por qué no murió luego de luchas como la vivida con Yomo, dejando claro que su único interés era tener a Heisei, sin importar su propio bienestar. Con la caída de cabras y los subterráneos, luego de la conversión de Kaneki en dragón, hizo que viésemos su enfrentamiento final con una Touka quien buscaba la forma de salvar a Ken y del cual, Mutsuki antes de darle golpe de gracia para acabar de su rival amoroso y Goul, nos lleva a la intervención de Uri y Saiko a quienes deberá enfrentar, dejando de lado sus sentimientos y amistad, a favor de cumplir su destino, lo que determina que si debe morir en batalla contra ellos, será su decisión. Por más que hizo lo posible para derrotar de sus ex compañeros, a partir de un mayor potencial de combate y lo errática que se mantenía, causará que decida ante las opiniones de sus amigos, su eventual derrota y convencimiento de que no era el camino, nos dará de la esperada reconciliación entre los Quinks originales, tanto para curar sus heridas emocionales y cerrar este ciclo de odio, demostrándolo luego de unirse a la alianza del CCG y cabras en contra de Furuta, Bei payasos, logrando así, su redención personal. Finalmente, con el epílogo del manga y donde apreciamos como junto a Shinsanpei y Aura y Ayumu, con quienes seguirá enrolada al CCG, pero ahora fuera de Tokio, en pro de sanar sus heridas y reconciliar sus actos a favor de quienes atacó previamente, demostrándolo al regalarle una manzana a Ichika, pero absteniéndose de volver a Tokio por sus acciones del pasado. Con esto, veremos como un personaje que directamente se puede considerar como uno de los que peor crecimiento con su pasado horrible y actos demenciales, es donde la compañía de seres que la apoyaron y formó de una familia como los Quinks, hizo que lograse redimirse al final, a pesar que tuvo todo para morir como villana o antagonista de nuestros héroes, similar caso al visto con Suzuya durante el primer manga. Los puntos a analizar en el fondo de esta lista, serán los clones de Ken Kaneki, el destino de Arata Kirishima, la vida y obra de Masa Tokage, parafilias en Tokyo Ghoul, torturas físicas y psicológicas hacia ciertos personajes y, por último, abusos de índole sexual supuestos o comprobados. Empecemos.
Iniciemos con el caso más tocado y que se volvió un meme entre los fans del manga, como es el destino de Arata Kirishima. Quien no es más que el patriarca de la familia Kirishima y padre viudo, ante la captura y muerte de su esposa, quien era la hermana de Yomo a manos de Kiso Arima. La pérdida de la esposa hará que él mismo se viera como alguien débil, siendo culpado constantemente por su cuñado Yomo de la muerte de su hermana y la inferioridad que proyectaba, viéndose a ratos incapacitado para dar una correspondiente crianza de sus hijos Touka y Ayato, provocará que decida atacar y devorar tanto humanos y ghouls, en pro de poder proteger a su familia y obtener más poder para salvar a los suyos. Esto último, luego que viviesen en un recinto residencial y teniendo a ratos del apoyo de una vecina que les daba comida, luego que viese la precaria situación que tenían. Pero con las sospechas latentes hacia los Kirishima, las únicas formas de cubrir las necesidades que tenía Arata para darle una mejor vida a sus hijos era poder cazar personas en las noches para poder alimentarlos. Ante esto y el hecho que tuviese que criar niños pequeños que no tenían idea de lo que pasaba, algo que recuerda a la película de Ghibli de la madre que se casa con un hombre lobo y con la muerte de este, termina criando de sus hijos. El hecho que no tuviese el final feliz de dicha historia donde pudieron mudarse al campo y hacer una vida allí, será en el caso de hoy, donde sus actos continuos y sospechas, llevarán a que Arata y su familia sea descubierta. Desde este punto, se dará la caída de Arata luego que por más que su nivel fuese el de un Ghoul SS con su Kakuya, el hecho que tuviese que enfrentar a dos investigadores de nivel como eran Kuroiwa y Shinohara quienes, teniendo todo en contra y con voluntad, pudieron derrotar de este Ghoul y consigo, capturarle con vida, reconociendo su potencial. Sin embargo, este hecho dará lugar a la pregunta que tendrá sobre el paradero de Arata, a sabiendas del destino que vivirán sus hijos. Entendiendo eso último, cuando en el caso de los niños Kirishima, luego que su padre no volviera y sospechando que era un Ghoul, terminarán alertando a las autoridades que al entrar y comprobar que eran Ghouls, llevan al escape de Touka y Ayato quienes, siendo apenas unos pequeños niños, terminarán viviendo en las calles y sobreviviendo ante enemigos de nivel como Tsukiyama, pero ante sus traumas internos, terminarán separando caminos y teniendo el desarrollo que conoceremos de ambos durante el desarrollo de los dos mangas. Sin embargo, en el caso de Arata y como una hipótesis, será el hecho que el CCG tuviera a alguien de tal nivel y potencial, llevará a que sea usado como vaca de ordeño para crear kinkes que veremos a lo largo del manga con las famosas armaduras Arata. Es aquí, donde notamos el hecho que no tuviesen nunca de un final en su producción, cuando se usarán con personajes como Kuroiwa padre, Shinohara y Amon en el primer manga, mientras en el segundo con personajes como Suzuya o Hanbe, una muestra de cómo el Kakujo de donde salía, seguía estando con vida hasta varios años luego de su captura. Por más que en el manga y anime, se dejaron guiños respecto a que estaría encerrado en Kokuria, finalmente no se pudo dar una aparición explícita del personaje y conlleva, a que si en caso que haya sobrevivido al final del dragón, haya sido finalmente cancelado su proyecto o muerto, luego del desgaste de años sufrido en su contra, algo que expliqué en el anterior punto con Yoshimura, luego de ser usado en el mismo experimento por parte de Kanou y el Aogiri, en pro de crear sus búhos. En este caso, el hecho que nunca se ahondará de su situación, conlleva a que el caso de Arata sea uno de los grandes misterios que nos deja este manga. El siguiente punto a abordar será el caso de los clones de Ken Kaneki. A pesar que es un tema algo burdo, cuando se dio durante la saga de los payasos en Tokyo Ghoul Recon Uta simulando o con sus habilidades, dándoles a ciertas personas o él mismo de la apariencia de Kaneki, se puede ver con detalle como la persona que el CCG captura durante la ascensión de Furuta al mando de la organización y que junto a Logai, terminan decapitando ante la sorpresa de todos y más, ante la impresión de que habían capturado al proclamado rey de un ojo y traidor del CCG. En este punto, debemos dejar claro que la aparente habilidad de Uta de transmutar o mimetizar a otras personas con el rostro o rasgos físicos y voz de quien emula, permitiendo que esta habilidad que no se profundizó con detalle posterior a su aparición durante la saga de la subasta, en otro misterio y punto argumental que Ishida no volvió a abordar. Sin embargo, considero desde mi perspectiva que fue más una jugada de Uta quien, sea el mismo quien simuló ser Kaneki en este evento y posteriormente, colocar su cabeza gracias a Kanou y el propio Furuta o en su defecto, usando de sus poderes, pudo usar a alguien más quien, gracias a las habilidades de Uta y manipulación, dieron pie a crear un clon de Kaneki para su momento de gloria. Ahora seguimos con uno de los personajes más odiados del manga y quien hasta el final, no tuvo un verdadero castigo como Stokage.
Este horrible ser, quien tiene como nombre Goumasa Tokage, será un investigador del CCG quien, al igual que otros personajes igualmente trastornados o con un odio exacerbado hacia los ghouls, estando al nivel de otros investigadores como son Kijima, Kureo Mago o Hachikawa, quienes se posicionan en ese lado oscuro que intentaba simular el CCG como organización al servicio de la humanidad. Para detallar un poco más de su vida, lo poco que se ha abordado de su persona, se establece como al ser un investigador del CCG adscrito a Kokuria y tener presencia como torturador de la organización hacia ghouls encarcelados allí, este eventualmente fijaría su mirada hacia un joven Yamori, quien posterior a los eventos de Tokyo Ghoul Jack, donde veremos a un adolescente Arima empezar su accionar como investigador. En un momento posterior de esta historia, Yamori, quien todavía no era el líder de los trajes blancos, sería capturado por el CCG. Entonces, las acciones de Tokage, quien lo usaría como su chivo expiatorio para jugar a ser Dios con su cuerpo, tanto en el uso de torturas dignas de la Inquisición y demás muestra de inhumanidad, hicieron del que entonces era alguien rudo en un ser sádico, deseoso de sangre y sin pizcas de moralidad, aprendiendo tanto los modales, accionar y mentalidad de su torturador. Será un día que, por descuido de Tokage, Yamori, al lograr zafar de sus cadenas y lograr escapar, decide no antes de fugarse de devolver algo de lo hecho a Tokage, conllevando a que tuviese las marcas en su cuerpo que veríamos en sus futuras apariciones. Desde aquí, podemos ver cómo el CCG, sin tomar un rol de purgar de personajes nefastos como Tokage de su organización, terminó premiándole al ser parte de la academia del CCG como uno de sus tutores y formadores, donde sus acciones nada cuestionables seguirán saliendo a flote entre la oscuridad. En esta nueva faceta, donde el adoctrinamiento a personajes como Suzuya en relación a su rol sádico y en el uso como máquina de combate que se le conocerá durante el primer manga, tendrá una importancia, luego de ser incriminado por el asesinato de gatos, en parte difundido por personajes como las gemelas Yasugisa en tiempos que seguían en la organización. Todo esto, igualmente generados por un Tokage quien, satisfaciendo sus acciones en la tortura a los animales, terminó cultivando de estas a una joven Toru Mutsuki, a quien la vio por su historial de violencia intrafamiliar, como una digna sucesora, dándole su gusto por estos actos de maltrato animal, antes de que ella eventualmente bloqueara estos recuerdos. En este punto, podemos apreciar la segunda importancia argumental de Tokage, para la formación y desarrollo posterior de Suzuya y Mutsuki, los cuales fueron los personajes desde su perspectiva más erráticos de cada parte de esta historia, con Suzuya en el primero y Mutsuki, con el segundo manga, respectivamente. Pasando a la línea principal del manga, veremos cómo las acciones de Tokage terminarían influyendo a personajes como Yamori y Suzuya, siendo el primero un sádico, torturador y alguien errático en su accionar, dándole pie a su apodo de Jason en referencia al personaje de Viernes 13, donde sus acciones darán lugar a que por poco termine masacrando a los Kirishima a no ser de la intervención de Kaneki. Mientras el segundo, como alguien errático, sin limitaciones en sus acciones y sediento de sangre, sin dejar de lado que, siendo un adolescente, se puede considerar en alguien de alta peligrosidad al poder hacerle frente a ghouls de nivel. Esta tortura, que tendrá igualmente importancia en los siguientes puntos que veremos, nos deja un poco de cómo Tokage perturbó y malsanó de esta persona, al volverla en su reflejo como ghoul y consigo, transmitió parcialmente de su esencia a Kaneki, mostrando en varios puntos de su vida del lado sádico y bestial de Yamori, referenciado en el momento que truena su dedo índice, siendo no más que el tic nervioso característico de Tokage. Ante esto, la importancia del personaje, quien posterior a la muerte de Yamori a manos de Suzuya, irónicamente otro sucesor espiritual del personaje, nos deja en otros puntos sin trasfondo, cuando aparecería luego como alguien cercano y consejero de 1000 batallas para un Hayase Sasaki en sus tiempos como investigador, mostrando como abuelo y nieto teóricos, terminan eventualmente juntos y ante la ironía de la vida, terminan compartiendo experiencias entre sí. Posterior a este suceso de inicios de Tokyo Ghoul Rey, el descenso a la locura de Mutsuki, quien, en gran medida, se influenció en Tokage con el descubrimiento de sus acciones del pasado y corrupción, además de su amor enfermizo por un Kaneki, otra víctima de las acciones de este personaje, hace que su fin con el cierre del ciclo de corrupción y depuración de las manzanas podridas del CCG, haya sido irónicamente digno de sus acciones.
Con su muerte con el final del manga, siendo asesinado por alguien anónimo y sin revelar su identidad, nos deja como un personaje que como ser, hizo y no tuvo castigo real durante el manga, cuando terminó afectando en la psique y accionar de personajes como Yamori, Suzuya, Mutsuki e indirectamente en Kaneki, en uno de los personajes que peor legado y acciones bajo la sombra dejó en el manga, digno del accionar de personajes como la familia Wasu, en relación a los daños dejados sin que no se descubrieran antes de estas tragedias. Ahora mismo, empezamos el punto más bajo de todo, tocando los puntos criticables de la historia de Tokyo Ghoul, empezando con las torturas físicas y psicológicas. Si tomamos el último punto de Tokage, podemos notar como en la tortura hacia Yamori, el incrustarle clavos en su cabeza, arrancarle dientes o cortarlo, hizo que al llevarlo a la locura total por su sufrimiento y aprovechando un descuido de su verdugo, Yamori terminaría liberándose y atacando a Tokage, quien tendría como recordación a sus actos de las cicatrices que reflejan en su rostro. Si analizamos las variedades de torturas que se han dado aquí, podemos resaltar momentos como las que ha vivido con Kaneki en variedad de momentos a manos de personajes como Tsukiyama con su accionar en el restaurante Ghoul, Yamori, Kannou con su tortura psicológica posterior a su revelación y Arima con su ataque final durante el primer manga, en el intermedio entre ambas historias y Enre con su batalla final. Adicional, tenemos momentos como la golpiza de Takizawa, Kanae, Suzuya y Hanbe, además de las acciones psicológicas dadas por Furuta en su contra, hacen que sea de los personajes que más golpes físicos y mentales sufrió en ese aspecto. Asimismo, vemos a personajes como Suzuya a manos de la Gran Madame, Mutsuki a manos de su padre y Torso, Takizawa y Amon a manos de Kannou, Touka por Ayato, Hinami psicológicamente por Kureomado con el uso de sus padres para dicho acto y desmembrada por Suzuya. Otros actos como, por ejemplo, el menosprecio de Yoshimura hacia una joven Eto quien desbordó su odio hacia el mundo, la pérdida de Yomo y Nishiki de sus hermanas, Amon luego de ver a los niños del orfanato ser devorados por Pórpora, la pérdida de Tsukiyama de su familia y estilo de vida a manos del CCG o saber que no vería más a Kaneki al final del primer manga. Los distintos golpes emocionales vividos por Urie con la muerte de Shirazu, la pérdida de su padre, ver la aparente muerte de Kuroiwa padre o el secuestro de Mutsuki, además de la vida de Torso con su padre, siendo uno de los momentos más turbios y desgarradores vistos entre ambos mangas, como muestras base de cómo la tortura física y psicológica a personajes dentro de esta historia. Eventualmente, estos hechos hicieron que variedad de personajes se rompieran para bien o mal, creando monstruos como Yamori o Torso, generando potenciales psicópatas como Suzuya y Mutsuki quienes serían salvados por medio de las amistades que lograron con el paso del tiempo o Kaneki y Takizawa, los cuales sus torturas hicieron volverse fríos y potenciales criminales, pero que a la larga fueron redimidos, tanto por quienes conocieron de ellos, además de pagar sus pecados. Consigo, el hecho que la demografía de este manga fuese seinen, hizo que abordase estas temáticas en una historia con seres caníbales y una esencia gráfica, permitiendo que los temas más profundos y desgarradores, sirvan como aderezo para el legado de Tokyo Ghoul, siendo fundamental para el desarrollo de la misma y con ello, nos permite pasar a la siguiente parte. Pasando al penúltimo punto, tocaremos el aspecto de parafilias dentro de Tokyo Ghoul, siendo toda actividad o fetiche de índole sexual o que genere estimulación o necesidad en su persona. Este punto que al igual que el anterior, hace que tenga ese aire analítico y de una capa más profunda que el aspecto gráfico que genera esta historia, permite conocer de sus personajes y sus trasfondos. Como expresé en su momento en el vídeo que hice sobre las personalidades de Kaneki, este personaje con facilidad nos permite evidenciar aspectos como son trastorno disociativo de la personalidad, por su necesidad de buscar aceptación en la formación de sus personalidades, en pro de ocultar su pasado, siendo dicha enfermedad la que sufre, por ejemplo, Mutsuki. Asimismo, al contener un deseo inherente en evitar la soledad por medio de mantener la compañía de los demás, siendo su amistad con Hideyoshi y el deseo ferviente de mantener sus amistades de Anteiku como las personas que posteriormente conocería, nos lleva a ver como en un punto egoísta, sus acciones de lastimar a otros por proteger a quienes considera importantes o no cumplir su legado como rey de un ojo por mantener sus propias relaciones personales, razones para ver su posición cuestionable o reprochable, en el sentido de evidenciar su individualidad por encima de un rol comunitario que aceptó al ser el líder de los Ghouls de Tokio.
De paso, el manga nos permite conocer otros personajes como es el caso de Tsukiyama con su fascinación en devorar partes de personas jóvenes y físicamente atractivas, mostrando al personaje con un tono de bisexualidad por sus actos a ambos géneros, además de su obsesión hacia ciertos personajes como sería Touka en su juventud y Kaneki a quien girará sus ojos y tendrá su fascinación en extremo por gran parte del manga. Otro personaje con un tono más sexualizado de su accionar lo vemos con el personaje de Cascanueces, siendo ella una dominatriz quien, sometiendo a sus clientes y en algunos casos, atacando de ellos al aplastar sus genitales y explotar sus partes íntimas, hace que dicha fascinación por las nueces, causa que haya sido el personaje con un rol erótico más explícito del manga, en relación a su posición y diseño con látex negro y poca ropa. Asimismo, notamos otras filias como serían la de Yamori y su deseo de mutilar partes del cuerpo para su autosatisfacción como se comentó en el punto anterior. Suzuya y su deseo absorto en coser partes de su cuerpo con hilos rojos, algo que demuestra la imagen autodestructiva o inestable del personaje en el primer manga. Torso y su manía por deseo por capturar y dañar de mujeres con cicatrices, siendo en su momento, la posibilidad de que hiciera daño a personajes como Kimi, exnovia de Nishiki o como lo hizo con Mutsuki, muestras de su trauma por los actos cometidos por su padre a su amiga humana con cicatrices por el maltrato recibido por su familia. Otros casos como sería el de la gran madame con un pequeño Suzuya quien travestía y como cascanueces, destrozó sus partes íntimas con un martillo para mantener su estado andrógino, algo que igualmente se volverá a desarrollar en el último punto. Asimismo, con otros personajes como Takizawa con su fascinación de decapitar personas y simular que come piñas para evitar afrontar la tortura de Kanou. Kanou y su fascinación por la tortura a favor de la ciencia y experimentación Oeto y sus actos, como narcisismo para paliar el odio y misantropía que tenía hacia la sociedad, por más que ocultase sus opiniones en su fachada como Takatsuki-sen. En estos aspectos, podemos notar cómo Ishida pudo dar más énfasis a estos puntos con su obra, en pro de abordar temas que en un manga poco o nada cubrirán o si lo hacen, tendría que ser en una donde su trama se sitúe a un nivel demográfico que la haga no digerible para todo mundo, algo que pudimos ver en historias como Monster. Por último, punto y para dar finalizado del iceberg, tenemos el punto más cuestionable y a ratos más hablado por muchos fanáticos en los años mozos del manga, siendo este el de abusos de índole sexual dentro de Tokyo Ghoul. El hecho que este suceso no se viese de forma gráfica y explícita, hace que se nos deje evidencias o hechos que nos permite entender este suceso. En primer lugar, el caso más implícito se evidencia con Mutsuki, tanto por el abuso dado por su padre abusivo y quien, apoyado a la fuerza por su madre, hizo que él ultrajara a su pequeña hija por años, hasta que ella toma la decisión de masacrar a toda su familia, dando hincapié que, por su daño psicológico, culpase a los Ghouls por dicho acto. Asimismo, lo podemos ver luego con Torso, tanto a inicios de Re con su intento de abuso en el taxi, pero siendo consumado con su cautiverio en la isla Rue, donde ella será mutilada y abusada reiteradamente por un Torso quien verá como su pareja y quien por más que veamos empatizar con él por su pasado, será el despertar de los recuerdos de Mutsuki que termine acabando con él y devorando de este. Por último, tenemos el momento durante su lucha contra Uta en la saga de los payasos, donde al atacar y aniquilar a su rival, ella sin perder tiempo con quien usaba la cara de Kaneki para jugar con su mente, hace que ella comience a moverse encima de él, en una posición más que comprometedora y con ello, diese lugar a que tanto Shinsanpe y Aura y la audiencia del manga, se nos dejase claro que había abusado por la fuerza de un Uta malherido. A pesar que Mutsuki es el personaje que más fácil se puede evidenciar estos actos, también con menor intensidad se puede dar a entender con Kaneki durante su tortura con Yamori, siendo evidencias como su ropa puesta sea una camisa negra y ropa interior blanca, dejando claro que Yamori al tener tendencias homosexuales por su relación con Nico, no sería extraño que sometiera de este en medio de su padecimiento. Asimismo, el hecho que la inserción del 100 pies en su oído tuviese una connotación de índole personal y sexual, cuando tanto esto puede ser una alegoría de los abusos carnales que pudo padecer por Yamori y quien, eventualmente bloqueó de su ser, cuando a diferencia de otros personajes, Kaneki no volvería a abordar o explorar de dicho trauma personal. Esto último, será una muestra de que entre las torturas que padecía con Yamori como son la pérdida constante de sus extremidades, comer carne humana y ghoul, incluyendo de quienes apoyaron en su huida, el 100 pies y el hecho que se evidencie torturas psicológicas a su persona, un punto de vista para enfatizar cómo no sería extraño que también fuese abusado sexualmente durante esos días de cautiverio.
Asimismo, lo tenemos también con Suzuya, quien por su condición andrógina, no sería extraño que también fuese abusado por la gran Madame, dejando pie a que su comprensión de personaje asexual y que se identifique con ambos géneros, conlleve a que no fuese extraño que lo abusara de pequeño, dando pie a que desarrollará su convicción como un eunuco de satisfacer a su dominador, algo que veremos en la historia con los eunucos que sirvieron en dinastías importantes como las imperiales chinas, persas, griegas u otomanas. A su vez, contribuye a que su mutilación de pequeño fuese una muestra para resaltar su rol femenino y con ello, mantener su rol de dominación por parte de la Madame hacia él. Por último, podemos evidenciar este mismo suceso con Rize, a quien, ya sea Kanro en medio de su experimentación al tener en una posición donde se pudo usar como objeto sexual para sus acciones poco éticas, además del hecho que tuviese igualmente contacto con Furuta, quien, desde el primer manga pudo tener un acercamiento íntimo con ella, hace que se pueda considerar del personaje que peor pasó por dichas situaciones junto a Mutsuki. El hecho que Rize se dejase de antemano por Furuta como le daría a sus hijos de manera implícita, tanto para usarla como donadora ilimitada de órganos para sus hijos, siendo ellos el Ogai y su uso para la creación de dragón, además de su uso final como la fuente del poder de dicho ente, siendo Kaneki su receptor, nos lleva a ver la importancia de Rize, más que del uso dado por Kaneki como voz de conciencia como se le vio durante casi toda la historia. Es aquí, donde su uso particular de manos de Furuta para complacer los deseos que por ella tenía de joven y asimismo, adquirir valor de la promesa de que ambos estarían juntos, tendrían hijos y serían felices, se puede reafirmar a la fuerza con la imagen de ella siendo sometida a dichos experimentos y ser en el proceso, ultrajada por Furuta, antes que fuese presentado y posteriormente, luego de la recaptura de Rize con la muerte de Sachi a manos de Arima. Otros casos los podemos ver igualmente con las acciones de Donato Porpora con los niños del orfanato, donde se pudo dar casos de pederastia. El caso del padre de Torso y el mismo Torso, los cuales tuvieron como accionar el de abusar de sus víctimas antes de asesinarlas o cascanueces por su rol de dominatriz, causas que podemos igualmente notar del rol sexual dentro del manga y como por más que se sobrevalore con el capítulo 125, luego del acto íntimo de Touka y Kaneki, podemos evidenciar aspectos menos románticos que ese, fueron igualmente abordados en un manga con alta popularidad, donde se valora que Ishida tocase durante sus años activos. De esta manera y luego de meses con este análisis detenido, finalizamos finalmente del iceberg de Tokyo Ghoul, donde si hay interés de ustedes, se puede recopilar en un solo vídeo con los 4 capítulos unidos. Ahora con este análisis finalizado, espero retomar en breve con los capítulos pendientes de Choujin X y seguir al día con estos últimos. Cualquier comentario o punto que pudo faltar en estos vídeos, pueden comentarlo para seguir mejorando del contenido del canal. Antes de concluir, no olviden apoyar al canal con sus vistas y suscripciones, estando nuevamente por encima de los 1000 miembros. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.